Hay la crítica profesional. Hay la crítica profesional que a veces yo creo, desde mi humilde punto de vista, que obviamente hay una frase mía que siempre digo que es: uno tiene que saber lo que va a ver, ¿no? Siempre que vas a ver una peli, tienes que saber un poco, pues, el género que vas a ver, la clase de película que es. Y obviamente, dependiendo de la película, exiges más, exiges menos. Y sobre todo, algo que yo siempre valoro de las pelis es el cómo la peli se está vendiendo a sí misma. El que me estás ya ofreciendo en el tráiler. Me estás diciendo, esta peli va por estos lares. Y yo creo que Garfield es una película que ha sido sincera desde el primer momento. Yo creo que tú ves el tráiler y te esperas una película cookie, no una película agradable, simpática, entretenida, y una película que tampoco hace falta, como digo, descubrir la penicilina y te vayas a esperar aquí el guión del siglo y demás, ¿no? Una película para pasar un rato, incluso para los más pequeños, porque a mí me encanta el cine de animación y me encanta el cine infantil. Yo veo toda clase de cine, ya lo sabéis, cinéfilos y cinéfilas, y me encanta. Y sabéis que a mí, obviamente, luego pues hay películas más infantiles que pueden parecer decepcionantes o que no terminan de cuajar, o pues o la animación no es buena o lo que sea. Y luego tuvimos, por ejemplo, la película de Super Mario. Esto pasó con Super Mario, la película que, por cierto, ya su secuela es oficial, que la crítica la trató bastante mal y luego a la audiencia le encantó, porque es verdad que era una película muy sencillita, pero joder, la película cumplía, estaba muy bien hecha, la animación era increíble, cogía muy bien el espíritu de las personalidades de Luigi, de Mario, de todos, de todos los personajes, había cosas muy chulas y la audiencia la upó. Y esta película, Garfield, de 2024, pues la crítica la ha tratado bastante mal. La ha tratado bastante mal. Le han puesto críticas rojas en la mayoría de páginas. Y yo voy a hacer un poco de... no de abogado del diablo tampoco, sino, sinceramente, pues la voy a defender un poquito. Lo primero, y lo dejo claro, es que recomiendo que vayáis a verla. Y sobre todo si tenéis hijos, ir con vuestros hijos, les va a encantar. Y que si busquéis una película simpática para pasar el rato y poco más, cumple, aparte de tener una animación bastante, sin ser una animación de estas a día de hoy que te explota la cabeza, una animación sobre todo agradable para los ojos y una animación que pega mucho con la estética del personaje y con todo lo que estás viendo. Una animación simpática, diría yo, y de calidad. Pero bueno, dicho esto, muy buenas cinéfilos y cinéfilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sito Cinema, y si os gustan el cine y las series, este es vuestro canal. Bueno, bienvenidos a la opinión sin spoilers de Garfield, la película. Esta película recién estrenada en cines, la cual yo le seguía mirando el ojo porque, bueno, a mí los trailers han hecho un marketing muy chulo, hicieron pósters con todas las películas que han ido saliendo estos meses de Garfield, hicieron un póster de Dune, de Garfield, han hecho un póster de Fall Guy, de Garfield, o sea, han hecho un poco la coña y un marketing bastante chulillo, bastante divertido. Y bueno, esta película la dirige Mark Dindal, que este señor hizo la que es su mejor película, que me parece muy muy buena película, El Emperador y sus locuras, del año 2000, que muchos habréis crecido con esa película, que esa película me parece muy buena, creo que tiene un guión muy interesante, ¿no? Madurando el personaje para su reino y demás. Cuando se convertía en llama. Bueno, os acordáis de esa película, a mí me parece la caña. Y luego hizo Chicken Little, que es verdad que es muy floja, aunque se hace pasable, pero es verdad que es un poco... de hecho me parece para mí súper peli en comparación con esta. Y luego nos trajo pues esta, pues Garfield. Han pasado muchos años desde que ha vuelto a hacer algo. Y esta película creo que a nivel... ¿cómo os diría? A nivel concepto de película de entretenimiento familiar, yo creo que cumple con creces. Y creo que es una película que yo recomendaría. Aparte de que se pasa bastante rápida, dura 1 hora y 40, cosas así si no mal recuerdo. Pero hay otras cosas que tengo que comentar y que tengo que ser sincero, por supuesto. Lo primero es que yo no quiero mencionar, pero el doblaje al español no ha sido acertado. Voy a decir que no ha sido acertado. Y eso a mí me ha lastrado mucho la película. Es una pena. De hecho, en el doblaje al inglés han cogido a Chris Pratt, a Samuel L. Jackson, a Nicholas Hoult, etcétera. Pero el doblaje al español no ha sido acertado. Vamos a dejarlo ahí. Eso a mí me ha fastidiado bastante, ¿vale? Yo tengo que ser sincero. Aparte que han cogido a algún que otro doblador que no es ni siquiera actor. Han cogido a algún famoso que no tiene nada que ver con que es doblador o que no tiene nada que ver con el cine. Entonces, pues una verdadera pena. Y por otra parte, tengo que decir que la película es cierto que creo que no arriesga,
creo que es una película bastante plana y creo que es una película muy simplona, muy sencilla, muy predecible, y es una película que incluso, tengo que ser honesto, da la sensación un poco de que es la típica película que parece de plataforma, que parece una película de plataforma de streaming. ¿Os acordáis las famosas series que hacen de muchas películas icónicas de Disney, de serie de Monstruos S.A., serie de no sé qué, que son como del mismo universo, que son series que, bueno, que vas viendo, tiene una animación que está guay, pero la historia y tal, pues es más para entretener, para estar ahí comiendo, ¿no? O cenando mientras ves un episodio, ¿no? Pues esto es un poco esta peli, es un poco esa sensación que no es una peli, no se siente una peli grande, sí que se siente una peli de calidad, repito, la animación está muy bien, pero no se siente esa peli de cines, por así decirlo. Entonces yo creo que la crítica la ha metido mucha caña por eso, pero no me parece una mala película, no me parece una horrible película y no me parece una película que tenga un humor soporífero como he llegado a leer y demás. Es que he leído unas cosas de la crítica que dices, joder, obviamente tienes que saber la película que estás viendo. Ahora, que me dices que la animación es floja, que no han captado la esencia del personaje, que el concepto está mal desarrollado en la película, pues daría la razón, pero yo creo que han cogido muy bien la esencia de este gato icónico, con Odio los lunes, la lasaña, su humor, su vagancia, sus locuras, y yo creo que han cogido muy bien ese concepto, y desde el primer momento. Y dicho esto, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso a las pelis de Garfield, porque en 2004, que esta peli sí que es mala, pero reconozco que es un placer culpable, salió una película en live action de Garfield, la película, que es una película que es pa' mear y no echar gota, es mala, pero bueno, yo reconozco que es un placer culpable, es como la típica película mala que ves y dices, qué cosa más mala, pero te lo pasa bien. Y luego hicieron en 2006 Garfield 2. Yo las tengo que revisionar, yo en su momento las vi, pero hace muchos años. Y en el año 88, si no mal recuerdo, pues la famosa serie icónica de Garfield de dibujos y luego pues los cómics y todo esto, ¿no? Entonces, para mí es el mejor producto que se ha hecho de Garfield junto a la serie, yo os diría. Y esta película lo que nos cuenta básicamente la historia, sin entrar en territorio spoilers en profundidad, pues vamos a ver, a Garfield lo abandonan, su padre lo abandona en una cajita en un callejón, ¿vale? Entonces Garfield se queda esperando a su padre a que vuelva por él, ¿no? Entonces digamos que desde el principio, de hecho, si no mal recuerdo, Garfield rompe la cuarta pared, que esto mola mucho, y dice, os voy a contar mi historia, y de hecho está Odia ahí haciendo como los efectos y todo esto, y bueno, pues empieza, entonces vemos lo de la caja, lo del callejón. Entonces, obviamente, el padre no aparece y enfrente había un restaurante italiano. Garfield se acerca, lloviendo y demás, y conoce a John, ¿vale? Ahí ve cómo está comiendo la pizza y bueno, pues entra al local y demás, se come la pizza de John, de hecho en el local la lía, y bueno, pues a raíz de ahí, obviamente, pues forjan una amistad y John acoge a Garfield. Y a raíz de ahí, pues ya vemos cómo Garfield crece, cómo Garfield establece la amistad con Odie, este perro tan icónico, y cómo juntos pues van a hacer sus locuras y cómo juntos van a convivir con John y demás. Pero en determinado momento de la película aparecen unos perros, ¿vale? Y digamos que cogen a Garfield. Vamos a dejarlo ahí sin entrar en territorio. Cogen a Garfield, lo sacan de la casa y a raíz de ahí se embarcan en una aventura fuera de la casa. De hecho, una de las cosas flojas de la película es que me hubiera gustado ver mucho más todo lo que pasa dentro de la casa con John y la relación de los tres que lo que pasa fuera, que es menos interesante. ¿Y qué pasa? Que a raíz de salir fuera, y ahí es la mayor parte de la película, pues vamos a redescubrir la historia detrás de Garfield e incluso por qué el padre abandonó a Garfield. Y a raíz de ahí descubrimos la historia y nos entonamos en una aventura. Y ya está, y ya pues ahí tienes que descubrir la película y demás. Y como digo, he echado mucho en falta pues la parte que quizás caracteriza más a Garfield, que se ve, sale como la lía en la nevera y hace las suyas, sale como come su mítica lasaña y de hecho como se imagina cosas, pero me ha faltado más de eso, simplemente, me ha faltado creo que más de eso y creo que hubiera molado tener más de eso. Luego el tema de la música, es verdad que bueno, no es mala, pero me hubiera gustado tener una música con más personalidad, más estilo Tony Jerry, más... O sea, se hace de notar, ¿vale? Se nota, se presiente, simpática, es agradable, la escuchas, mola. Pero es verdad que me hubiera gustado ver una banda sonora de alguna forma más orquestal, como Tony Jerry, que a medida que iban ocurriendo cosas, la música va cambiando. Y aquí está eso,
pero de una forma un poco más repetitiva y menos presencial. No se hace tanto de notar como me gustaría. A nivel personal lo digo. Y por otra parte, pues la interacción de los personajes y el humor es cierto que es bastante cliché y bastante malillo. Todo se ha dicho, o sea, es un humor que recoge muchos clichés que hemos visto en decenas de películas de animación, que si reboto un árbol, reboto aquí, aparezco allí, que si te gasto una broma y me sigues, que si te suelto un chiste bastante, bueno, más que un chiste, pues un comentario que hemos visto incluso en las películas de Garfield y Faction. O sea, es verdad que el guión no está muy inspirado. No la veo una película muy imaginativa, tengo que ser honestos. La veo una película demasiado plana para el más público infantil, para niños de 5 y 6 años. Claro, eso tiene su parte buena, como digo, y yo la respeto y la valoro, y por supuesto dejo claro que la entiendo. Por eso he dicho y estoy defendiendo la película. Ahora bien, es una película que si hiciesen secuela, que vamos, se queda para una posible secuela, sin haceros spoiler, pues tienen que arriesgar mucho más. Como dije en su momento con Super Mario, realmente. Pero creo que han cogido muy bien la esencia de los personajes, de Odie, de John, de Garfield, los comportamientos de Garfield, cómo interactúa cuando lo ves de pequeñito, las caras que pone, la animación tan agradable, los colores de la animación y demás, aunque es verdad que hay demasiado anaranjado. Y creo que es una película simpática, agradable, que para mí sería en torno, siendo súper malo, siendo el crítico más exigente, que no soy crítico, soy un opinólogo, un creador de contenido de cine, yo le haría un 5,5, pero lo voy a poner un 6 porque creo que se la ha destrozado demasiado la película y está lejos del destrozo, ofreciendo cierta calidad como es la animación y cierta película que se agradece de ver y que es muy agradable. Así que yo la recomiendo en estos aspectos si esperáis eso, si no, pues el resto de cartelera tenéis otras muchas películas más variadas, más adultas, menos adultas. De la mayoría de películas que están en cartelera actualmente tenéis de todas críticas sin spoilers en el canal, por si queréis pegarle un ojo. Pero si tenéis hijos y demás, si sois muy fans del gato y tal, yo creo que es una película que os va a gustar. No esperéis la gran cosa, es una película correcta para pasar una tarde y demás, y poco más. Así que bueno, veremos cómo le va en taquilla, que todo apunta a que va a irle bien en taquilla, ya que se ha estrenado un puente y demás, pues yo creo que la gente se animará a ir a ver esta película. Veremos si anuncia la secuela o no. Cualquier cosa lo anunciaré en mis redes sociales y os informaré de las noticias. Sin más, mi nota final en el hilo que tengo en Twitter, como siempre. Seguidme en Instagram SitoCine, en Twitter SitoCinema. Y no olvidéis que somos una de las comunidades más grandes, gracias a vosotros, hispanohablantes de cine. Un abrazo, hasta la próxima, ser buenos y chao.